¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al telediario del 24 News, que abrimos con la situación en la Franja de Gaza, donde el ejército de ocupación sionista intensifica sus ataques contra la Franja de Gaza, donde asesinó a 30 civiles al cometer una masacre en la zona de Dir el-Balah, en el centro de Gaza, en el momento en que alegó una seguridad en la zona. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 13 masacres en distintas partes de Gaza, ocasionando 113 mártires, según informó el Ministerio de Sanidad palestino en su informe diario, en el cual resalta que el balance total de las víctimas de la agresión sionista se eleva a 27.478 mártires y más de 66.000 heridos. El territorio palestino ocupado de Cisjordania se encuentra inmerso en una creciente ola de violencia y represión militar. Las fuerzas de ocupación sionistas mataron a sangre fría a un niño palestino de 14 años en un puesto de control militar cerca de la localidad de Ez-Zaria, al este del Quds ocupado. Un vídeo publicado en las redes sociales muestra que las fuerzas de ocupación dejaron al niño sangrar sin darle ninguna asistencia hasta que sucumbió a sus heridas. Amnistía Internacional ha afirmado que las fuerzas de ocupación sionistas han negado deliberadamente asistencia médica a palestinos heridos como consecuencia de uso de la fuerza letal. En una breve declaración publicada hoy en la plataforma X, la ONG ha añadido que en los últimos 4 meses las fuerzas sionistas han desatado una oleada de violencia brutal contra palestinos en Cisjordania ocupada, donde han cometido homicidios ilegítimos, incluido el uso innecesario o desproporcionado de fuerza letal durante manifestaciones y detenciones. Por su parte, la resistencia palestina difundió vídeos de sus ataques con obuses a 2 tanques sionistas en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, así como los ataques a concentraciones de soldados y vehículos sionistas en los barrios de Al-Amal, al oeste de Khan Yunis, Al-Sabra y Tal al-Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza, y Al-Masdar, en el centro de la franja. El primer ministro palestino, por su parte, Mohamed Shtayyeh, ha llamado desde Ramallah al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que obrara por poner fin al genocidio y la agresión sionista que entra en su 5º mes. مرحبا فيكم في الجلسة 242 لمجلس الوزراء. الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس. Los crímenes de Gaza entran en su 5º mes. A pesar de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el índice de mortalidad y de hambruna sigue aumentando. El número de víctimas, incluidos mártires, desaparecidos y heridos, se acerca a los 100.000, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Lo que se espera del Consejo de Seguridad y de sus miembros es que pongan fin al genocidio y que adopten inmediatamente todos los llamamientos para detener la agresión. Y España, uno de los países de la Unión Europea más críticos con la actual agresión sionista contra la Franja de Gaza, ha anunciado este lunes por boca del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que enviará a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, la UNRWA, una ayuda de emergencia de 3,5 millones de euros para que pueda mantener sus actividades a corto plazo tras la retirada de financiación por varios países donantes. Y seguimos en España, donde miles de personas organizaron ayer una manifestación en la capital andaluza, Sevilla, en el sur del país, en apoyo a las causas palestina y saharaui. Los manifestantes denunciaron la ocupación sionista y exigieron el fin de las masacres genocidas y llamaron también al establecimiento de un Estado palestino plenamente soberano. Los participantes en la marcha denunciaron, por otra parte, la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, exigiendo medidas por parte de la comunidad internacional para permitir a los saharauis ejercer su derecho a la autodeterminación.
Cambiemos de asunto. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune insistió este lunes en su alocución en apertura de la reunión del Comité de Alto Nivel de la Unión Africana sobre Libia, celebrada en Brazzaville. Insistió en el imperativo de poner fin a toda forma de presencia militar extranjera en Libia, así como la retirada de todos los mercenarios del país, sin excepción. En un discurso leído en su nombre por el primer ministro Nadil Arbawi, el presidente Tebboune reafirmó que solo el pueblo libio tendrá la última palabra para decidir su futuro y utilizar y gestionar sus propios recursos naturales. Reiteró mi llamamiento a todas las partes extranjeras concernidas por la cuestión libia a adherir a este proceso constructivo y a comprometerse a respetar la soberanía de Libia, su unidad territorial y la independencia de sus decisiones, dado que la solución definitiva a esta crisis solo se realizaría mediante un proceso que consagre el principio de la soberanía nacional y en el que los hermanos libios tomarán el liderazgo, proceso que preserve su auténtico derecho a utilizar, gestionar y explotar los recursos de su país de manera que les garantice estabilidad, desarrollo y prosperidad. El presidente argelino reiteró, por otra parte, con este motivo su llamamiento a la unidad nacional de todos los libios como única manera de salir de las persistentes divisiones políticas que minan el país desde hace más de 10 años. La crisis en Libia persiste ante nosotros con sus repercusiones y sus diferentes complicaciones como consecuencia de las injerencias extranjeras y la política de polarización entre las fuerzas nacionales y extranjeras, además de las catástrofes naturales que multiplicaron el sufrimiento de los hermanos libios que están hartos por la continua división política y el aplazamiento de la resolución pacífica de la crisis. A pesar de ello, y después de las inundaciones de Derna y la catástrofe que asoló el este del país, encontramos en el impulso de solidaridad del hermano pueblo libio resultante de la unidad nacional una prueba franca de que las pertinencias geográficas y tribales no frenarán la consecución de la unidad nacional que supera todas las fisuras y dificultades. Y en El Salvador, el presidente saliente Nayib Bukele obtuvo ayer domingo una aplastante victoria en las elecciones generales después de que los votantes dejaran de lado la preocupación por la erosión de la democracia para permitirle por una feroz represión de las bandas que transformó la seguridad en el país centroamericano. En uno de sus discursos, tras proclamarse ganador, el líder de 42 años afirmó que su país se convirtió en uno de los lugares más seguros de su región pese a las críticas por el uso desmesurado de la fuerza. Sus aliados, vamos a vencer nuestro más grande mal y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró ante miles de seguidores en la capital Caracas que el pueblo en el poder vencerá. Maduro afirmó que durante las próximas elecciones presidenciales del país este año se hará todo para que se respete la voluntad popular. Ya es tiempo que vayan aprendiendo y que respeten. Y si no respetan, nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles, con el pueblo, en unión cívico-militar.
Y en Estados Unidos, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, al que se unieron otros gobernadores republicanos, prometió desafiar a la administración Biden y mantener el control estatal de un punto conflictivo de la frontera estadounidense todo el tiempo que haga falta. El gobierno de Biden ha mantenido que el control fronterizo es competencia estrictamente federal, pero el gobernador de Texas ha desplegado a la Guardia Nacional de su estado para que, según dice, frenar los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México. Y en Marruecos, el oficial disidente desertor Salihi Bouchaib publicó un nuevo vídeo en el que habla de la falta de cambios en las condiciones de vida en el Reino de Marruecos desde los años 60 y de la ausencia de esperanzas de cambio que le hicieron desertar del ejército marroquí, revelando el uso de cuarteles generales de seguridad como centros para el tráfico de drogas y personas. El oficial disidente, que pasó 20 años al servicio en las filas de las fuerzas reales de Marruecos, advirtió en el vídeo, que generó interacción y circulación en las plataformas de las redes sociales, advirtió al pueblo marroquí contra las consecuencias de la normalización con la entidad sionista, considerando esto una traición a la nación y al pueblo y otro aspecto del saqueo de las riquezas del país. بعد وقف إطلاق النار سنة 1991 بقيت في الوحدة، بقاو خلانا في الوحدات حتى لسنة 94 خوفا من الرجوع أو اختراق وقف إطلاق النار باش يحافظوا على الضباط اللي عندهم تجربة. من بعد ملي تأكدوا بأن وقف إطلاق النار ساري المفعول، ومع الأحداث اللي وقعت في مع الأحداث اللي وقعت في المغرب، الأحداث اللي كان واحد التغير سياسي اللي بدات فيه القضيه نتاع المصالحه المعارضه مع النظام. وهنا هذا الحديث هذا اثر فيه. علاش؟ لان كانت عندنا كجنود وكمواطنين مغاربه كان عندنا امل في تلك المعارضه لتغيير النظام. ومن بعدها انتقلت المقر العام تاع طنجة سنة 97، ونفس الأمور، لا أوضاع سياسية تغيرت، لا أوضاع اجتماعية تغيرت، لا أوضاع حتى الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ما كاينينش. من بعدها انتقلت لطنجة. انتقلت سنة 99، وفي هذه الفترة توفى الحسن الثاني. وملي توفى الحسن الثاني جاء محمد السادس وكان كيجي لطنجة. وطنجة كما قلت لكم قبيله كان مقر لتهريب المخدرات وتهريب المواطنين وتهريب البشر وتهريب العملة الصعبة. نفس الأوضاع اللي عشناها في الستينات هي اللي في الألفينات، هي اللي الآن درك. نفس الأوضاع، ما تغيرت حتى شي حاجة في البلاد. جميع البلدان تقدموا، بعض الدول الأفارقة اللي كنا كنقولوا دول الافارقه تقدموا بمجالات بزاف المجالات، حتى المجالات الحقوقيه تقدموا فيها. وفي هذه الفتره ملي شفت بان ما كاينش امل في التغير، ما كاينش امل في تغيير هذا النظام الغشيم، سنه 2000 قررت ننشق دون رجعه، وسمحت في ولادي وسمحت في داري وسمحت في كلش، وجيت بحالي والتزمت للصمت الى حدود اليوم، الى حدود هذه الايامات. بعد ما شفت الحدث تاع التطبيع، والحدث التطبيع هو خيانة للشعب وخيانة للأمة. وعلى لسان بعض الناس اللي كانوا من المتطبعين، واللسان اللي كانوا الناس كيغنيوا بالتطبيع، منهم الصحفية شاما اللي قالت بأن هذا التطبيع إسرائيل ما ديرش تطبيع، على لسان دافيد غوفرين. ما معترفينش إسرائيل، ما معترفة كلام تطبيع لا والو، ما معترفاش وما عمرها تعترف، وما كاين ما عاد انت ما تعاونك. جابت هذا التطبيع جاب غير الذل والمهانه والعار للشعب المغربي. جاب هذا التطبيع غيؤدي الى فقدان الخيرات الطبيعيه
للبلاد، على فقدان الخيرات البشريه للبلاد، وعلى مزيد من الاضطهاد، والخير دليل هو ما يقع في غزه الان. وعلى هذا الاساس اقول لاخوتي المغاربه واخواتي المغاربه واخواني المغاربه، غنسخر كل وقتي، كل طاقتي، كل مجهودي لفضح النظام، سواء في الميدان العسكري، في الميدان الاقتصادي، في الميدان الاجتماعي، وفي الميدان السياسي. وان شاء الله ترقبوني عن قريب، ترقبوني عن قريب، وكاين معطيات جديده لفضح هذا النظام هذا. ولا بس ولا بس ولا بس هاك الدق بلا قرطاس. Y con esto pues terminamos nuestro informativo. Gracias por su atención y muy buenas noches.